Muy buenas noches, mi nombre es Luz Ángela Fajardo, pertenezco al grupo 75 de Matemática Financiera. En este momento entonces vamos a empezar a exponer entonces lo de las tablas de amortización teniendo en cuenta el ejercicio dado. Entonces empezamos acá con la tabla de amortización fija a capital. Que es la primera tabla de amortización que nos aparece entonces. Listo, entonces teniendo en cuenta los datos dados en el ejercicio, entonces 800 millones, entonces vamos a empezar entonces con la tabla de amortización fija capital con una tasa mensual de 0,91% a un periodo de 12 meses. Como ya tiene dadas las fórmulas, entonces reemplazamos los valores y acá entonces nos van a aparecer los datos. En la parte de acá abajo tenemos entonces esta tablita que es donde nos aparece la sumatoria de intereses del primer año, que entonces para esta cogemos los 12 primeros meses y este va a ser, revisamos la suma y este entonces va a ser el valor que nos aparece acá. La sumatoria total de los intereses, pues entonces sumamos toda la columna de donde está la parte de los intereses y este va a ser el valor de la sumatoria de los intereses totales. Igual acá entonces van a aparecer cuotas, amortización, todos los datos correspondientes a cada una de las columnas. Entonces acá vamos a ver la tabla de amortización para el pago de cuota fija, que va a ser entonces por 800 millones, por 800 mil millones, con una tasa periódica mensual del 1,15% con un periodo de 36 meses. Entonces acá nos va a aparecer entonces igual el saldo inicial, entonces 800 millones, 800 mil millones, y entonces acá los intereses, amortización y saldo final. Igualmente entonces la sumatoria de los primeros 12 meses acá en este recuadro y nuevamente entonces la sumatoria de toda la columna de los intereses para la parte entonces del otro cuadrito, que es la sumatoria de los intereses totales. Igualmente entonces lo realizamos con la tabla de amortización pago de cuota fija con periodo de gracia, que este tiene otros datos adicionales, que es el periodo de gracia entonces de 6 meses y periodos totales 24, con una tasa mensual del 1,25%, entonces con el mismo capital en todos los datos. Acá entonces igual con la tabla de amortización pago cuota fija con periodo muerto, entonces tomamos el mismo valor a capital con la tasa mensual del 1,25%, con un periodo de amortización de 18, con los periodos totales de 24 y un periodo muerto de 6 meses entonces. El capital amortizar, entonces que nos aparece acá, los datos, la tablita como ya tiene la fórmula, entonces acá nos va a aparecer, entonces de acá en este pedazo no nos aparece la cuota porque entonces este sería el periodo muerto. Los intereses, entonces acá la sumatoria de los intereses del primer año, igual tomamos entonces los 12 primeros meses, realizamos la sumatoria y ese va a ser el que nos aparece acá en el recuadro. La sumatoria de los intereses totales, entonces la sumatoria de toda la columna de los intereses, este va a ser el valor que nos aparece acá. Bueno, entonces ya acabamos con la otra parte del ejercicio, que es el estado de resultados. Entonces, teniendo en cuenta los datos dados en el ejercicio, entonces empezamos a reemplazar entonces los valores. Colocamos entonces el ingreso por ventas, que sería entonces en este caso el valor que nos aparece acá representado, y entonces colocamos el costo de ventas y entonces acá ya nos va a aparecer este valor que es la utilidad bruta, que debemos verificarlo según el dato dado en el ejercicio. Igualmente entonces verificamos los gastos operacionales. Bueno, entonces acá teniendo en cuenta esto, bueno, acá ya vamos con la parte del incremento, que acá debemos tener en cuenta entonces los datos dados en el ejercicio, que para el incremento por ventas entonces dice que sería entonces de un 45%.
Y para entonces acá le damos Enter y nos va a aparecer el valor, que es entonces el incremento por venta, el incremento de los ingresos por ventas. Igualmente entonces acá vamos a tener en cuenta que es lo del costo de ventas, que en el dato dado en el ejercicio entonces sería del 15%. Igualmente entonces damos Enter y nos va a aparecer el valor correspondiente. Para el incremento entonces de acá de los gastos operacionales, tomamos entonces igualmente, entonces según el dato dado en el ejercicio, entonces sería del 20%. Bueno, entonces damos Enter, igual nos va a aparecer entonces el valor. Acá entonces vamos al estado de resultados ajustados, que entonces ya miramos que acá tenemos el dato. Para realizar entonces este dato tomamos entonces esta partecita acá. Como ya tenemos el estado de resultados ajustado, entonces tomamos los gastos operacionales más el incremento. Entonces este sería el estado de resultados ajustado, entonces que nos va a aparecer acá, la sumatoria de estos dos valores. Listo, entonces acá ya, entonces para estimar el estado de resultados, sacamos entonces el resumen de las amortizaciones y lo copiamos en cada uno de los datos de los intereses para cada caso dado. Entonces acá el impacto, según el estado de resultados, el impacto de la tasa fija a capital. Entonces acá vamos a tener en cuenta entonces estos valores, que serían entonces según las tablas el impacto de las tablas de amortización, entonces fija capital, y para sacar entonces estos gastos, este valor de los gastos financieros, entonces tomamos acá, cogemos el valor de los intereses del primer año, según cada uno de los casos. Entonces en este caso estaríamos hablando del impacto de fija capital. Entonces es acá, entonces donde verificamos, entonces fija capital, entonces los intereses del primer año de cada una de las, y entonces este sería el valor que nos representará acá. Este es el valor que nos aparece acá. ¿Listo? Bueno, entonces igualmente lo hacemos con cada uno de los ejercicios del estado de resultados para los gastos financieros. Vamos a tomar de cada uno de las tablas de amortización la sumatoria de los 12 meses, de los primeros 12 meses de los intereses, y ese va a ser entonces los gastos financieros acá en esta parte del estado de resultados ajustado. Entonces, para sacar este valor, entonces damos y colocamos el signo igual, nos vamos hacia la tabla de amortización. Para este caso, entonces, por ejemplo, sería acá pago a cuota fija con periodo muerto. Entonces acá vamos a coger el valor de los 12 meses, pero como ya hemos colocado igual, entonces acá nos va a aparecer. ¿Listo? Entonces acá en este valor. Listo. Entonces acá ya tenemos la tabla resumen de amortizaciones, que esta sería la tablita. Entonces dice que efectivamente la he diligenciado personalmente yo, Luz Ángela Fajardo Ciceri. Acá entonces tomamos el monto solicitado, que es el dado en el ejercicio, y empezamos a organizar nuestros datos de acuerdo a las tablas de amortización dadas. Entonces acá dice que amortización fija capital, entonces acá ya según los datos que tenemos, entonces dice que la tasa es del 0,91 a 24 periodos. Bueno, entonces acá la cuota mensual, pues como ya la tenemos entonces en las tablitas anteriores de las tablas de amortización, pues normalmente entonces tomamos con qué valor inicia la cuota y con qué valor la termina. Entonces vamos acá. Para la fija capital, entonces iniciaría la cuota con este valor y terminaría con este valor. Y esos son los valores que tomamos en cada una de las
de esta columnita para sacar este dato. Los intereses totales, entonces, los intereses totales de la amortización fija capital, y sacamos igualmente entonces los intereses totales de cada una de las tablas de amortización, que sería entonces este valor. Entonces, el valor de cada una de las tablas de amortización que tenemos en este datico, lo vamos a ingresar entonces acá en cada una según la tabla de amortización. Entonces vamos colocando los datos. Igualmente entonces los intereses del primer año, como ya tenemos entonces los daticos, vamos a colocarlos acá. Entonces estos son los intereses del primer año, que ese sería el valor en cada una de las tablas de amortización, que entonces seríamos el valor representativo que iría a ir acá. Igualmente entonces los impuestos, que entonces los impuestos los tomaríamos de estas tablitas que ya tenemos acá dadas para cada caso. En este caso entonces, por ejemplo, vamos a, entonces, bueno, el estado de resultados del impacto de la tasa fija a capital. Entonces vamos a tomar de la tasa fija a capital, entonces este sería el impuesto que colocaríamos acá. De la tasa fija capital, entonces este sería el impuesto. Igualmente, entonces la utilidad neta. Entonces la utilidad neta sería entonces este valor de cada una de las tablas de amortización. Fija capital, entonces este sería la utilidad neta que vamos a colocar en cada uno de los valores según la tablita de amortización. ¿Listo? Esto es hasta aquí, entonces llega, ya aquí entonces termino con la parte de los ejercicios. Muchas gracias y buena noche para todos. Chao, chao.